Un enigma llamado Bolívar. Son tiempos de angostura. Es la histórica ciudad Bolívar donde se gestará la independencia del continente. Simón Bolívar va y viene de Bogotá a la ciudad que hoy lleva su nombre, Ciudad Bolívar. En línea recta significa la impresionante distancia de 1.249 kilómetros. Bajo el suave manto de la brisa y el bello paisaje al mirador, mis recuerdos rompen de alegría al mirar tu río como un sol. Eres tu linda ciudad Bolívar, ciudad sensual, gran capital. Guayana En aquellas dilatadas jornadas que duraban meses y donde perecieron de solo cansancio miles de hombres, Bolívar solía tomar la delantera dejando atrás al grueso de su ejército, con riesgo para su vida, en terrenos inhóspitos y salvajes, sembrados de ejércitos enemigos y de sicarios ocultos en los matorrales en búsqueda de la recompensa de 10.000 pesos por su cabeza. El peligro de un atentado, ni las exhaustivas jornadas, eran capaces de doblegar su brillantemente analítica y creadora, que supo interpretar el porvenir de Venezuela y de todo el continente. Y así como un escultor, para realizar su obra magistral, necesita de la arcilla y un modelo, Bolívar requería de la soledad y el contacto con la naturaleza para modelar una patria. Un enigma llamado Bolívar. Nuestro capítulo de hoy, Bolívar y el poder moral. Simón Bolívar se inició en las milicias cuando era muy joven, por voluntad de su tío Carlos, quien lo alistó en 1797 como cadete en el batallón de los Valles de Aragua, con la intención de doblegar su férrea personalidad, caracterizada por el ímpetu, la terquedad y la rebeldía, que no era común en un muchacho de 14 años. Para la fecha en que Bolívar adquiere la mayoría de edad, ya no pertenece al mundo militar. Su herencia multimillonaria le exigía tiempo y dedicación. Por ello podemos decir que Bolívar se hizo militar en la guerra. Fue en los campos de batalla donde aprendió a planificar estrategias, y al frente de un pelotón, en medio del fragor de la guerra, fue donde se hizo general del ejército. Pero el Bolívar legislador resultó un jurista de excepción, como solo encontraremos en los grandes filósofos de la Magna Grecia y en el hemiciclo del Senado romano. Su grandeza estuvo en proyectarse en el tiempo y ver más allá de los quehaceres cotidianos. Su sensibilidad social le permitía sentir la historia en toda su magnitud, y su visión era continental y planetaria. Pero Bolívar no fue un soñador, fue un creador, innovador y reformador que echará por tierra 3.000 años de estructura jurídica
para establecer un nuevo orden legal en búsqueda de un imposible, como lo era lograr entre los hombres la honradez y la felicidad. Bolívar decía: he aprendido a excitar la prosperidad nacional por las dos más grandes palancas de la industria, el trabajo y el saber. Estimulando estos dos poderosos resortes de la sociedad, se alcanza lo más difícil entre los hombres: hacerlos honrados y felices. Para el año de 1819 habían transcurrido 8 años de intensas batallas y Venezuela estaba inmersa en la ruina. Pero aún así, su inquebrantable temperamento no cedía al infortunio. Su obsesión de moralidad y justicia se mantenía incólume, mientras el resto del país perecía en la mano del verdugo y la corrupción española. Y en este cuadro de horrores y calamidades, Bolívar pretende un imposible: no solo la consolidación de su patria, sino mostrar al mundo la grandeza americana. Se plantea la necesidad de crear un modelo de constitución para una nación con una historia, un estilo único de vida, de cultura, de razas, clima y naturaleza. En fin, Bolívar se proponía crear una estructura jurídica hecha a la medida de un país que solo existía en su mente. Decía Bolívar: las naciones son esclavas de su propia constitución. El espíritu de las leyes deben ser propias para los pueblos que las hacen. Venezuela necesita una nueva constitución relativa a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su expansión y al género de la vida de su pueblo. La grandeza de Bolívar no se limitó en construir poderosas naciones con sólidas instituciones republicanas, sino en de tener la humildad para bajarse del pedestal de la gloria que le otorgaba el título de padre libertador de 5 naciones, para presentarse ante el soberano como un simple instrumento de la voluntad popular. Decía Bolívar: prefiero el título de ciudadano al de libertador, porque este emana de la guerra y aquel emana de las leyes. Para Bolívar, la legalidad del gobierno no estaba en el control de las armas del ejército, ni estaba en manos del Congreso. La legitimidad del gobernante se fundamentaba en el apoyo del pueblo, como el único dueño de su vida y su destino. Decía Bolívar: la soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones. Debe oírse la voluntad del pueblo para que se cumpliera en todas sus partes. Si quieren fortificar la república, que la fortifiquen. Pero si quieren debilitarla o inclusive destruirla, que la destruyan. Pero que todo esto se haga por las instrucciones escritas de los colegios electorales y no por la voluntad de los individuos que vayan al Congreso. Este concepto de soberanía popular ya de por sí solo constituía una idea revolucionaria e innovadora para la época, donde el despotismo y los gobiernos monárquicos estructuraban los fundamentos políticos de las naciones europeas.
Sin embargo, Bolívar se adelantó en más de 100 años en la historia de las naciones libres al retomar los principios democráticos de la Grecia antigua. Como soldado, Bolívar fue el más aguerrido en las batallas, pero como ciudadano fue aún más implacable contra la corrupción. Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades. Hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen la república. Las malas leyes y una administración deshonesta han quebrado la república. La corrupción de los jueces ha venido después a quitarnos la esperanza de mejorar. El peculado y el robo a la sombra del poder son las dos lacras inseparables de las autocracias. Si no hay un respeto sagrado por la patria, por las leyes y las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo. Es un conflicto de hombre a hombre y cuerpo a cuerpo. La pulcritud con que Bolívar manejaba las finanzas del Estado era por todos conocida, al ordenar la publicación de los gastos oficiales en la Gaceta de Gobierno. La Hacienda Nacional no es de quien los gobierna. Todos los funcionarios y depositarios de vuestros intereses deben demostrarnos el uso que han hecho de los fondos públicos. Bolívar hizo de la moralidad una religión que muy pocos pudieron profesar. Por ello reflexionaba: yo tengo poca confianza en la moral de nuestros ciudadanos, y sin moral no puede haber gobierno libre. Para afirmar esta moral, he inventado un cuarto poder, el poder moral, que críe a los hombres en la virtud y los mantenga en ella. Quien crea lo contrario es un iluso. Con estas palabras, Bolívar pretendía eliminar la corrupción, ilustrar a los hombres y edificar una patria sustentada en la moral y las virtudes. Para ello idealizó todo un impresionante tratado jurídico que dejaría atónitas a las mentes más brillantes del pensamiento filosófico universal, cuando dijo: si hay una violencia justa, es aquella que se emplea en hacer a los hombres buenos y por consiguiente felices, y no hay libertad legítima sino cuando ésta se dirige a honrar la humanidad y perfeccionar su suerte. Bolívar idealiza un poder moral con rango constitucional, pero mucho más importante que los demás poderes públicos, los cuales estarían bajo la óptica escrutadora de sus integrantes, que llamó areópagos, para velar no solo por la transparencia de la función pública, sino de la propia familia, sobre la cual se sustenta el orden social de la patria. Propuso Bolívar la ingratitud, el desacato a los padres, a los maridos, a los ancianos, a las instituciones, a los magistrados, a los ciudadanos reconocidos y declarados virtuosos. Se recomiendan especialmente a la vigilancia del poder moral, que podría castigarlos hasta por un solo acto. El 15 de febrero, una salva anunciaba la instalación del segundo Congreso de Venezuela.
A las 11 de la mañana, Bolívar comenzó a leer su magistral discurso. Bolívar pensó no solo en la democracia como el mejor sistema de gobierno, sino en una democracia participativa sustentada en la elección continua de sus autoridades. Decía: las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecer y él se acostumbra a mandar. Bolívar se plantea la moral pública como la debilidad de su concepción democrática, para lo cual hace una reflexión sobre los tres poderes. Dijo sobre el poder ejecutivo: el modo de hacerse popular y gobernar bien es el de emplear hombres honrados. Hizo además duras críticas del poder legislativo. Jamás un Congreso ha salvado una república por las dificultades que hay para componer un buen Congreso. Los hombres de mérito no van a él. Los caminos son horribles y las distancias inmensas. Solamente los majaderos e intrigantes se encargan de la representación popular. Criticó duramente al Poder Judicial. Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre la sociedad. Hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen la República. La mente brillante del Libertador supo predecir los males que padecería Venezuela. Males que han perdurado desde ese histórico 15 de febrero. Decía: las malas leyes y una administración deshonesta han quebrado la República. La corrupción ha venido después a quitarnos la esperanza de mejorar. La numerosa concurrencia no hacía más que mirarse mutuamente ante las palabras aleccionadoras de ese pequeño hombre de 35 años de edad, curtido por la inclemencia de la naturaleza al recorrer miles de kilómetros en agotadoras jornadas para batallar en decenas de sangrientas batallas. Todos atónitos. Habían esperado un discurso político llamando a las armas para libertar a una Venezuela que aún estaba en poder de España. Pero Bolívar lo sorprende con una cátedra de Historia y Derecho Constitucional, estableciendo como primera prioridad no la guerra, sino la educación. Y establece: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Tres nuevos poderes surgen de la genialidad de Bolívar. Un poder electoral, que garantice resultados electorales transparentes para respetar la voluntad del pueblo y evitar que los partidos políticos manipulen las votaciones. Un poder público, sustentado en la moral y las virtudes, que castigará con penas ejemplarizantes a los corruptos. Los malos empleados y los perversos deben ser removidos de sus cargos, sobre todo aquellos de quienes no tengan confianza por su inmoralidad, mal manejo y opiniones que se tenga de ellos. Y un poder moral, cuyo nombre por sí solo constituye la esencia del ideal bolivariano. Un poder moral que guiará el futuro de la patria, fundamentado en los ideales bolivarianos que resumen toda la gesta emancipadora de América. Primero, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Segundo, las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso que camina su educación. Cuando plantea un poder moral, sabe Bolívar que está incursionando en un terreno de la utopía para una sociedad de privilegios que no estaba en sintonía con su visión de Venezuela. Sin embargo,
implora porque ese Congreso apruebe la creación del poder moral que nace de las raíces revolucionarias, conformado por personas que velen por los principios más fundamentales de la nación, moral y educación. Decía: constituyamos este poder moral para que vele sobre la educación de los niños, sobre la instrucción nacional, para que purifique lo que se haya corrompido en la República, que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos, que juzgue de los principios de la corrupción, de los ejemplos perniciosos, debiendo corregir las costumbres con penas morales, como las leyes castigan los delitos con penas efectivas, y no solamente lo que viola la Constitución, sino lo que viola el respeto público. El poder moral de Bolívar obligaba a los medios de comunicación a castigar los vicios, la corrupción y a premiar las virtudes públicas con los honores y la gloria. Los funcionarios públicos honorables serían recompensados con el título de Catón cuando sus servicios y virtudes fuesen sobresalientes. Bolívar en su alocución envolvía a los presentes. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Demos a nuestra república una cuarta potestad, cuyo dominio sea la inteligencia y el corazón de los hombres, el espíritu público, las buenas costumbres y la moral republicana. El poder moral sería el órgano rector de la sociedad venezolana. Bolívar tuvo la osadía de inventar un poder que institucionalizara el conocimiento, la justicia y la moral, y en su efusiva alocución repetía una y otra vez: la audacia de inventar un poder moral sacado del fondo de la oscura antigüedad y de aquellas olvidadas leyes que mantuvieron algún tiempo la virtud entre griegos y romanos, bien puede ser tenido como un cándido delirio, mas no es imposible. El Correo del Orinoco, refiriéndose al discurso de Bolívar, publicó: fue una alocución tan patética y emotiva que ni ciudadanos ni extranjeros pudieron contener las lágrimas al escuchar al Libertador. Bolívar nos legó un poder moral para que en el país surgieran generaciones de jóvenes con educación, moralidad, ideales y conciencia del inmenso potencial de su tierra. Un poder moral que impulsara las virtudes públicas más allá de las pasiones y el deseo de poder que inevitablemente siempre estará presente en las altas esferas del gobierno. Y sobre todo, es un poder moral que siempre recordará a los alcaldes, diputados y demás funcionarios públicos que allí está la mirada vigilante y amenazadora del Libertador y de un pueblo soberano, consciente de sus derechos, que heredó la sangre guerrera y justiciera de Simón Bolívar. Un buen ciudadano debe siempre pensar con respecto a sí mismo lo que calcularía con respecto a los demás, poniéndose siempre fuera de la esfera de sus intereses personales y de sus propias inclinaciones. La corrupción es la peor lacra de la condición humana. Quien roba al pueblo se roba a sí mismo y debe ser declarado como un traidor a la patria.
llamado Bolívar. Un enigma llamado Bolívar. Premio Nacional de Periodismo 2011, mención única, bicentenario. Investigación, guión y musicalización, Jorge Mier Hoffman. Lectura, Porfirio Torres. Un enigma llamado Bolívar.